Este viernes el Grupo de Lima, conformado por los representantes de los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela entregaron una declaración tras la reunión en que analizaron los últimos hechos, los que tienen relación a la llamada Operación Libertad encabezada por el presidente encargado, Juan Guaidó, y el líder opositor, Leopoldo López. En un documento de 15 puntos, condenaron la represión contra los manifestantes oponentes al régimen de Nicolás Maduro, con el fin de que no se sigan registrando fallecidos, además de respaldar las acciones emprendidas por Guaidó. Además hicieron un llamado a la comunidad internacional y a las Naciones Unidas para que tome medidas en la protección y paliar las consecuencias de la crisis humanitaria que viven millones de venezolanos. Revisa la declaración completa a continuación. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela ante el inicio de la fase decisiva del proceso de recuperación democrática y cese de la usurpación. 1. Reafirman su pleno respaldo a las acciones emprendidas durante los últimos días por el pueblo venezolano bajo el liderazgo del presidente encargado Juan Guaidó para restablecer el Estado de Derecho en la República Bolivariana de Venezuela, de manera pacífica y en respeto al orden constitucional, y lo alientan a perseverar en este esfuerzo. 2. Condenan enérgicamente la represión del régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro, que nuevamente ha causado muertos y centenares de heridos y detenidos. Deploran la designación de Gustavo González López al frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, quien simboliza la sistemática violación de los derechos humanos perpetrada por dicho régimen, que se suma a los presuntos crímenes de lesa humanidad puestos a consideración de la fiscal de la Corte Penal Internacional. 3. Exigen el pleno respeto a la vida, la integridad y la libertad de todos los venezolanos, del presidente encargado Juan Guaidó y de los líderes de las fuerzas políticas democráticas, así como el restablecimiento de los derechos políticos y constitucionales del vicepresidente de la Asamblea Nacional A.N. Edgar Zambrano y de todos los miembros de dicha asamblea, además de la liberación inmediata de los presos políticos. 4. Instan a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a cumplir con su mandato constitucional al servicio de su nación y a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia a cesar su soporte cómplice al régimen ilegítimo. 5. Acuerdan proponer al Grupo de Contacto Internacional una urgente reunión de representantes de ambos grupos para buscar la convergencia en el propósito común de lograr el retorno a la democracia en Venezuela, e invitan a otros miembros de la comunidad internacional, comprometidos con ese propósito, a sumar esfuerzos para alcanzar este objetivo. 6. Expresan su beneplácito por la convocatoria a la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, en Lima, en el mes de julio, con la participación de todos los estados que respaldan la recuperación democrática en ese país. 7. Resaltan la realización, en Chile, en el mes de junio, del seminario sobre transiciones democráticas con participación de líderes demócratas venezolanos. 8. Instan a la comunidad internacional, al sistema de las Naciones Unidas y a su secretario general a tomar medidas inequívocas de protección encaminadas a paliar las consecuencias de la crisis humanitaria que vienen sufriendo los venezolanos, responsabilidad exclusiva del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. 9. Exhortan a la comunidad internacional y al sistema de Naciones Unidas a incrementar la cooperación a los países de acogida para atender el éxodo masivo de venezolanos. 10. Reiteran su llamado a Rusia,
Turquía y a todos aquellos países que aún apoyan al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro a favorecer el proceso de transición democrática. 11. Deciden hacer las gestiones necesarias para que Cuba participe en la búsqueda de la solución a la crisis en Venezuela. 2. Deciden cooperar con los mecanismos internacionales para la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, el lavado de dinero y otros delitos para combatir la comisión de este tipo de crímenes por parte de miembros del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, sus familiares y testaferros. 13. Rechazan la amenaza que representa la protección del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro a grupos terroristas que operan en el territorio de Colombia, cualquier intento de desestabilización de la institucionalidad colombiana, de atentado contra la vida e integridad del presidente Iván Duque y menoscabo de la seguridad regional. 14. Deciden continuar en sesión permanente y realizar la próxima reunión en la ciudad de Guatemala. 15. Alientan al pueblo venezolano a perseverar en la lucha por recuperar la democracia y reconocen la valentía y patriotismo de los miembros de las Fuerzas Armadas que lo han apoyado en esta etapa decisiva. El Grupo de Lima exigió que se respete la integridad de Juan Guaidó y propuso que Cuba participe en la búsqueda de una solución a la crisis en Venezuela. Los cancilleres de 12 naciones de la región también reiteraron su llamado a Rusia, Turquía y a todos aquellos países que aún apoyan al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro a favorecer el proceso de transición democrática. Los cancilleres y vicecancilleres de los 12 países integrantes del Grupo de Lima se reunieron este viernes en la capital de Perú para analizar los últimos acontecimientos en torno a la crisis política en Venezuela, tras la movilización encabezada por el presidente interino venezolano Juan Guaidó. Después del encuentro, los ministros ofrecieron una declaración a la prensa con la resolución desde el Palacio de Torre Tagle, sede de la Cancillería peruana en el centro de Lima. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela reafirman su pleno respaldo a las acciones emprendidas por el pueblo venezolano bajo el liderazgo del presidente encargado Juan Guaidó para restablecer el Estado de Derecho en la República Bolivariana de Venezuela, de manera pacífica y en respeto al orden constitucional, y lo alientan a perseverar en este esfuerzo. Al cabo de más de 5 horas de debate, el canciller peruano, Néstor Paa Aparicio, leyó la declaración de 15 puntos, en la que los 12 países que integran el grupo también anunciaron que han decidido hacer las gestiones necesarias para que Cuba participe en la búsqueda de la solución a la crisis en Venezuela. También exigieron el pleno respeto a la vida, la integridad y la libertad de todos los venezolanos, del presidente encargado Juan Guaidó y de los líderes de las fuerzas políticas y democráticas, así como el restablecimiento de los derechos políticos y constitucionales del vicepresidente de la Asamblea Nacional A.N. Edgar Zambrano y de todos los miembros de dicha asamblea, además de la liberación inmediata de los presos políticos. Reiteraron su llamado a Rusia, Turquía y a todos aquellos países que aún apoyan al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro a favorecer el proceso de transición democrática. Además, rechazaron la amenaza que representa la protección del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro a grupos terroristas que operan en el territorio de Colombia, cualquier intento de desestabilización de la institucionalidad colombiana, de atentado contra la vida e integridad del presidente Iván Duque y menoscabo de la seguridad regional. El pasado martes, Guaidó ordenó la liberación del opositor Leopoldo López en medio de un intento de levantamiento contra Maduro con el apoyo de un sector del alto mando militar venezolano. En su calidad de presidente interino, reconocido como tal por medio centenar de países,
Guaidó pidió a la población salir a las calles para respaldar su iniciativa, lo cual generó la represión de las fuerzas leales a Nicolás Maduro, cuyo régimen es desconocido por gran parte de la comunidad internacional por ilegítimo. Luego de la reunión en Lima, se celebrará en Costa Rica, el 6 y 7 de mayo, la tercera reunión ministerial del Grupo Internacional de Contacto para Venezuela, conformado por la Unión Europea y 12 países de Europa y de América Latina, para analizar la situación en este país sudamericano. En un comunicado oficial, el grupo reafirma su pleno respaldo a las acciones emprendidas durante los últimos días por el pueblo venezolano bajo el liderazgo del presidente encargado Juan Guaidó para restablecer el Estado de Derecho en la República Bolivariana de Venezuela, de manera pacífica y en respeto al orden constitucional, y lo alientan a perseverar en este esfuerzo. Además, condena enérgicamente la represión del régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro, que nuevamente ha causado muertos y centenares de heridos y detenidos. E insta a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a cumplir con su mandato constitucional al servicio de su nación y a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia a cesar su soporte cómplice al régimen ilegítimo. Por otro lado, informa que acordó proponer una reunión de representantes de ambos grupos para lograr el retorno a la democracia en Venezuela. En este sentido, el grupo decidió hacer las gestiones necesarias para que Cuba participe en la búsqueda de la solución a la crisis en Venezuela. El grupo insta a la comunidad internacional, al sistema de las Naciones Unidas y a su secretario general a tomar medidas inequívocas de protección encaminadas a paliar las consecuencias de la crisis humanitaria que vienen sufriendo los venezolanos, responsabilidad exclusiva del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, agrega el comunicado. Alentamos al pueblo venezolano a perseverar en la lucha por recuperar la democracia y reconocemos la valentía y patriotismo de los miembros de las Fuerzas Armadas que lo han apoyado en esta etapa decisiva, concluye.